buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Arrancamos este debate del día martes. ¿En qué contexto? En el contexto del 5 de junio, Día Internacional del Medio Ambiente, Día Mundial. Y la primera pregunta puede ser, ¿para qué sirven los días internacionales, los días mundiales? Bueno, según la Organización de Naciones Unidas, es para generar actividades relacionadas y dirigidas a sensibilizar a la opinión pública, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver hoy el programa de hoy, ¿sí? Vamos a hablar sobre el medio ambiente. Una de las problemáticas más importantes a nivel internacional, ¿sí? Para todo el mundo, todos los países están por lo menos pensando en esto, es el calentamiento global. ¿Cuáles son sus efectos? ¿Efectos ambientales? ¿Efectos económicos? ¿Efectos sociales? Bueno, vamos a ver todo eso hoy en Distintos Parecidos con nuestros invitados y tratar de concientizar, preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué hacemos a diario para tratar de impactar lo menos posible o de la manera más positiva que se pueda en el ambiente en el que vivimos? Las Naciones Unidas declararon el 5 de junio de 1987 el Día del Medio Ambiente, en el cual se busca intensificar la atención de los habitantes del planeta a nuestra madre tierra. Un planeta sin contaminación por plásticos. Estamos rodeados de bosques, selvas, flora y fauna. A veces tendríamos que recordar que este mundo no es solo nuestro. El rol de los individuos aislado, la contribución puede ser pequeña, pero si empezamos a contabilizar de todos esos individuos en conjunto, tienen un porcentaje muy importante de las emisiones. Aprobado en 2001, el Protocolo de Kioto sobre Cambio Climático establece mecanismos para que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir la contaminación por plástico en la naturaleza, en nuestra vida y en nuestra salud, dependemos demasiado del plástico de un solo uso o desechable, y eso tiene graves consecuencias medioambientales. Hoy, ¿prendiste la computadora? ¿Hiciste café? ¿Cocinaste? ¿Sabías que todo eso produjo gases de efecto invernadero? Por esto, en la cadena de consumo que va desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, está presente el cambio climático. Bien, en el 2015, 195 países se reunieron en París para tratar justamente el tema que veíamos también recién en el clip, el calentamiento global, la emisión de gases de efecto invernadero. Mediáticamente y políticamente también se habló mucho de esto porque tan solo 2 años después, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, decidió salirse y de alguna manera habló muy mal de este acuerdo de París, que lo que busca es justamente un porcentaje de reducción, de que cada país ponga un objetivo para esta reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Y se habla en este acuerdo de un desarrollo sustentable. Para empezar, voy a decir el concepto de sustentabilidad. Se refiere a la administración eficiente y racional de los recursos, de manera tal que sea posible mejorar el bienestar de las poblaciones actuales sin comprometer a la calidad de vida de las generaciones futuras, ¿sí? Así vamos a empezar entonces con este concepto. Vamos a arrancar el programa del día. Voy a presentar a mi compañera Carolina. Buenas tardes. Buenas tardes, Fer. Y bueno, saludamos a todos aquellos que están del otro lado a través de www.universidad.com.ar, canal 30 TDA y por supuesto canal 22 de Supercanal Digital. Y por supuesto vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente y la situación en Mendoza. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra provincia? Exactamente, vamos a analizarlo desde los mayores ámbitos que podamos. Para eso tenemos 3 invitados especiales para poder hablar del tema. Está con nosotros Miriam Scalani. Miriam, muchísimas gracias por estar presente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Directora de Protección Ambiental de la provincia. Muchísimas gracias, Miriam. También está con nosotros Ricardo Villalba, investigador en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar presente. Gracias por la invitación. Y está también con nosotros Alejandro Drobandi, investigador en el Instituto Nacional del Agua, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la CASAS, de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora sí, vayamos delineando un poco todo esto, Caro. Así es, vamos a la columna del día de hoy para contextualizar este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, que fue establecido por las Naciones Unidas y se celebra desde 1974, este 5 de junio de cada año, fecha en la que se dio inicio a la conferencia de Estocolmo, cuyo tema central fue el ambiente. En el 2018 la consigna es un planeta sin contaminación por plásticos. Este lema nos invita a tomar conciencia de los hábitos de consumo de plástico y los graves daños que están causando al medio natural, a la vida silvestre y a la salud del ser humano. Hoy la atención se centra en la lucha contra la contaminación de los océanos, porque cada año se vierten 8 millones de toneladas de plástico en los océanos, lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales. En el plano nacional, en
en Argentina, el gobierno presentó Forestar 2030, una plataforma que busca mitigar el impacto del cambio climático y promover la industria forestal sustentable. Así que de esta manera abrimos el debate del día de hoy. Bueno, cuando hablamos de medio ambiente en los medios o se hablan desde distintos estudios, investigadores, se puede hacer de una manera dramática, apocalíptica si se quiere, y a otras veces se hace de una manera desinteresada. ¿Por qué no buscar un punto medio si se quiere? Y la pregunta sería, un poco metafóricamente, Miriam, comienzo con vos. Estamos en un hospital, el paciente es el medio ambiente y el médico tiene que salir a dar el diagnóstico. ¿Cómo lo darías? ¿Qué dirías? Yo soy más optimista que pesimista. No creo que hemos mejorado, y sobre todo desde la aplicación en los años 80, el protocolo, o sea, el día ambiental es anterior, pero fuertemente desde los años 80 se reglamenta todos los procedimientos para minimizar el impacto ambiental de las distintas actividades del ser humano. Se ha avanzado muchísimo, hay mucho camino por delante, pero se ha avanzado mucho desde todo punto de vista, desde conciencia social, porque nosotros que tenemos unos cuantos años más que ustedes, antes se juntaban las hojas y se quemaban, y era una fiesta cuando se quemaba en la cuadra todas las hojas que se juntaban. Ahora está totalmente prohibido. Las señoras pasaban el lampazo y sacudían toda, tiraban toda la basura en las acequias, igual después pasaba el agua y no quedaba. Eso en los domésticos, y a nivel industrial también se ha avanzado muchísimo en la reglamentación de exigencias desde planes de mitigación, seguros ambientales, cumplimientos de normas ambientales. Entonces yo soy muy optimista en el diagnóstico que tiene el paciente. Yo creo que el paciente va por buen camino, va a tener que estar un par de tiempito más con cuidados intensivos, en observación después ambulatoria, pero yo soy optimista y lo he visto en mi desempeño profesional desde que yo me recibí, cursé, prácticamente no se veían temas ambientales, no se veía impacto ambiental, ni huella de carbono, ni ciclo de vida de los productos, y actualmente es los temas que más preocupan. Bien. Ricardo, ¿tu diagnóstico? Bueno, obviamente es interesante, y todo este tema que se refiere Miriam, de que la gente tiene más conciencia sobre el medio ambiente, el tema ambiental llega a las casas, llega a la gente, pero bueno, hay que mirarlo con distintas perspectivas, distintos puntos de vista, y una mirada, por ejemplo, es la mirada global, donde la realidad nos indica que los gases de tipo invernadero siguen creciendo en el planeta, que de un valor, digamos, de 280 partes por millón que existía en el periodo preindustrial, estamos superando las 400 partes por millón, que hay toda una comunidad científica fuertemente preocupada para que esos valores no sigan aumentando, que apliquemos toda esta herramienta que están ahora a disposición de la gente. Se sabe que la temperatura del planeta ha aumentado como consecuencia de esta situación, y que bueno, lo estamos viendo a través de una serie por ejemplo, en Mendoza, tormentas convectivas que son más fuertes, situaciones, por ejemplo, tormentas que antes ocurrían en el llano y que ahora ocurren en la montaña y producen aluviones, que por ejemplo producen situaciones que son complicadas, con las cuales tenemos que aprender a vivir. Es el mundo que está viniendo, y como digo, la comunidad científica está preocupada en que estos valores de dióxido de carbono que se asocian, por ejemplo, cuando uno escucha hablar de todos estos procesos globales tan fuertes, los huracanes que hemos escuchado hablar toda esta temporada, porque fue una temporada muy particular de huracanes, tratar de que esto no siga creciendo, porque esto obviamente va a impactar en la gente, va a impactar en la sociedad. Entonces, lo importante es que todas estas herramientas, y en eso concuerdo totalmente con Miriam, que ahora tenemos a través de la educación, a través de la concientización, a través de los chicos que son mucho más conscientes justamente de que cuando uno tira un papel, papá, tiraste un papel, o sea, cosas que antes hacíamos y que nadie nos cuestionaba. Entonces sí, realmente hay todo un camino,
pero que obviamente tenemos que acelerar fuertemente esa educación, tenemos que acelerar nuestro compromiso con el ambiente y tenemos que, digamos, en todos los aspectos, evitar llegar a situaciones extremas que pueden ser realmente complejas. Yo no considero estoy totalmente en contra de visiones catastrofísticas. Hay soluciones, hay que buscarlas, pero no hay que dormirse en los laureles, hay que trabajar para alcanzarlas. Bien, vamos a ir al último diagnóstico, ya arrancamos a debatir, bueno, ¿cómo hacemos un montón de cosas? Alejandro. Sí, bueno, yo disiento. Bien. En el sentido de que soy pesimista. Ojo, no un pesimismo catastrófico, como dice Ricardo, pero sí un pesimismo actual, y en el corto y mediano plazo yo veo como que no estamos bien a nivel sociedad en general, sociedad global. Yo veo como que hay dos palabras clave que marcan bastante la cosa, que son crecimiento y demanda. Y yo veo que, por ejemplo, las poblaciones siguen creciendo, en general, tienden a crecer. Especialmente sabemos en los países más pobres, por llamarlos de alguna forma, o menos desarrollados, lo cual genera también una serie de problemas de tipo sociales y derivados. Y a la vez, las poblaciones, por ejemplo las de las grandes ciudades, las que viven en las urbes, tienden a crecer en cuanto a su demanda de recursos, agua, energía, etc. Entonces, esas son cosas que a mí me marcan, como que eso viene creciendo desde hace un tiempo más notablemente. No creo que eso llegue a catástrofes, como bien dice Ricardo, pero sí como que en un cierto periodo de tiempo siento como que hay que hacer acciones muy fuertes desde los gobiernos y desde la sociedad hacia arriba también, para lograr equilibrar un poco esa balanza que te digo, que tiene que ver con consumos, crecimientos y demás, y desbalance que en general veo que está produciéndose en este momento. Bueno, arranquemos entonces en esta enumeración de acciones contundentes que vos decís que se deberían hacer para el corto y mediano plazo. Y también para el largo, por supuesto. Sí, Alejandro. ¿Preguntas a mí? Que eso es trampa, le tendrías que preguntar. No, porque esta es charla, ¿eh? Bueno, no el por tema orden. es que a mí personalmente, digamos, estoy lejos de tener en mis manos y en mi pensamiento herramientas de gestión que sean realmente efectivas. Si así lo fuera, estaría probablemente en foros mucho más altos, no por desmerecer en el sentido de transmitir cosas mucho más fuertes. Pero sí creo que, por ejemplo, lo que recién hablaba en el tema de la educación es fundamental. Hace un rato, antes de ingresar al estudio, se hablaba un poco del tema de la educación y Miriam hacía referencia a la educación en el sentido más amplio del término. Es decir, la educación, y hacíamos un poco la comparación con la educación de los que hace unos cuantos años tuvimos edades escolares y el respeto que en general nos merecían ciertas cosas que hoy en día no existe tanto, o no existe por lo menos en general. Entonces, a partir de esa educación, respeto por el prójimo, por los demás y por el ambiente o por el entorno, como parte de una realidad en la cual me toca desempeñarme, creo que sería uno de los pilares más importantes, pero que tiene que ser con una intensidad muy importante y recursos muy importantes para que eso se genere. Bien. Miriam, ahora sí, ¿cuáles son esas acciones que deberían llevarse a cabo? Como dice Alejandro, estaríamos en foros si importa, tuviéramos la verdad, es la verdad de todos, esto, pero es importante. Yo ¿por qué soy optimista? Y esto es lo lindo que es, porque parecidos pero no iguales, pero yo veo una evolución muy grande en el tema de educación. Sí, nos falta un camino larguísimo por recorrer, larguísimo. Yo paso habitualmente por el canal de los Ciruelos y la cantidad de basura que se ve, y no es basura, la basura no llega sola ahí, no llega a las acequias, no hay que ir nosotros, o sea, ustedes ponían como ejemplo el colapso de los mares por tema de plástico. Acá cada vez que se larga el riego son tsunamis de basura de los canales de riego, de los cuales todos consumimos sus frutos y de los cuales somos culpables de que llegue esa basura ahí. Entonces, pero a través de la educación se consigue eso, a través de las medidas legislativas que hay, lo que regula las normativas ambientales y la aplicación de normativas ambientales, se consigue
más controlar sobre todo lo que es el impacto que pueden tener la industria en general sobre el ambiente. A mí no me gusta hablar de medio ambiente, a mí me gusta hablar de ambiente en general. Yo creo que el ambiente no tiene fronteras, no hay ni fronteras físicas, ni entre Chile y Argentina o entre Mendoza, San Juan, San Luis. Es todo un gran territorio, es una única casa que tenemos para habitar. Yo creo que el gran problema que tenemos actualmente es, como dijo Alejandro, es el tema del consumo. El incremento del consumo, ya sea por incremento de la población, porque crece la población y cada vez requiere mayores cantidades de servicios, energía de todo tipo, lumínica, calefacción, refrigeración, consumo de cada vez mayor producción de alimentos, lo que produce cada vez mayor invasión a los ambientes naturales para hacer zonas de cultivo, que trae aparejado todo, porque la deforestación es causal de todas las inundaciones, porque lo que era suelo que podía absorber una cantidad de agua no lo tiene. El crecimiento no controlado de los barrios y las zonas de asentamiento urbano, que lo hemos visto, ahora ya tenemos la ley de ordenamiento territorial, pero en las principales zonas agrícolas de la provincia están los barrios más caros de la provincia, donde se había invertido una cantidad de dinero en canales de riego, en sistemas de provisión de agua, y actualmente hay hermosos campos de golf o barrios. Entonces esto es todo, son distintas herramientas que tienden a favorecer el cuidado ambiental. La ley de ordenamiento territorial es algo muy importante porque vamos a tener por primera vez algo donde nos va a marcar cuáles son las zonas aptas para cada tipo de industria, para cada tipo de actividad humana. Entonces eso tiende a reducir el impacto que la actividad puede tener. Yo creo que hay normativa, hay mucha normativa, hay que hacerla cumplir y hay que educar. Perfecto. Ricardo, tus acciones van a quedar para el próximo bloque. ¿Cuáles son las que hay que hacer? Lo hemos visto, todo genera un impacto a diario, cada cosa que hacemos, cada cosa que consumimos, genera un impacto en el ambiente. Por eso el llamado también a educarnos todos nosotros. Nos vamos a ir a un corte y los vamos a invitar a que ustedes participen de este programa a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpCNLU. Pequeño corte y enseguida continuamos con más. Arrancamos el segundo bloque de Distintos Parecidos y vamos a hacer el repaso por algunos de los títulos más importantes del día, también presentes en el portal de Unidiversidad. Detuvieron al represor prófugo Walter Eichhorn. El ex militar está acusado de secuestros y torturas en el casino de suboficiales de Mendoza, algunos de los cuales se están tramitando en el 6º juicio en Mendoza por delitos de lesa humanidad. Dalbón, usaron a Cristina para tapar el desastre económico. El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a la decisión de los bloques parlamentarios de suspender la sesión prevista para hoy en la que se iba a tratar su posible desafuero, en virtud de que acortaron, con excepción del Frente para la Victoria, contabilizar 180 días hábiles desde que el pedido del juez Claudio Bonadío ingresó a la Comisión de Asuntos Constitucionales. La tercera noticia, quieren que el acuerdo con el FMI tenga el aval del Congreso. El diputado rionegrino Martín Doñate presentó un proyecto para modificar la Ley de Administración Financiera y así obligar al Ejecutivo a dar detalles de lo que se firmaría con el organismo de crédito.
Bien, la marcha Ni Una Menos pidió por el aborto legal, ese es uno de los títulos también. Cientos de mendocinas y mendocinos se movilizaron para reclamar contra la violencia de género y la legalización de la interrupción del embarazo, que el día 13 de junio se debatirá en el Congreso. Sí, fue una de las consignas que también se sumó a esta marcha, que se realiza desde el año 2015 tras conocerse el femicidio de Kiara Páez, ¿sí? En ese año, una joven de 14 años, y obviamente este porcentaje de femicidios que ocurren día a día en la provincia de Mendoza y por supuesto también en el país. Así que bueno, así repasamos los títulos principales del día. Otro dato también es que se suspendió el partido que iba a realizar la selección argentina en Israel frente a la selección de Israel. Sí, se conoció hace un rato nomás que se suspendió ese partido, así que bueno, por ahora no se tiene amistoso, ¿sí? Antes de que comience el mundial. Ahora sí, continuamos con esto que tenía que ver con hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Ambiente, como le dice Miriam, ¿sí? Para ir poniéndonos así en confianza ya, para que empecemos a dialogar en esto de, bueno, ¿qué hacemos para cuidar el medio ambiente? Ricardo, ¿quedaron tus acciones ahí? Relegadas. Bueno, lo interesante es que, me gustaría dar una visión de que estamos viviendo un proceso global, que a diferencia de como ocurrían antes las situaciones en el mundo, digamos, ocurría un proceso en un lugar determinado, entonces afectaba a un grupo de gente y el resto del planeta no. En este momento justamente estamos hablando de procesos globales, estamos integrados a través de la comunicación, a través de un montón de facilidades que nos da la tecnología. Y también entonces los problemas que creamos son problemas globales. Entonces la situación es que todos tenemos que participar en la búsqueda de soluciones. No es algo que dependa de un país en particular, de los países del desarrollado, de los subdesarrollados o de un grupo de gente. Entonces, vamos a lo básico. Doña Juana tiene mucho que hacer, digamos, para evitar. Es decir, tiene que ver fundamentalmente cómo controlar el uso del agua en su casa, cómo reducir ese recurso que es vital para nosotros. Tiene que ver cómo reduce el uso de energía, fundamentalmente, porque la energía... justamente el proceso de calentamiento global y todas las emisiones están asociadas a la necesidad de usar petróleo para proveer justamente energía a la gente. Tiene que preocuparse, por ejemplo, como hablaba Miriam, que las veredas de su casa, tiene que aprender que no tiene que en la sequía echar toda la basura, porque la sequía es justamente el lugar que pensaron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos que era la forma de regadío y de evacuación de agua en la ciudad de Mendoza cuando habían tormentas de verano muy grandes, y que si está lleno de botellas ocurre lo que nos vemos, que se colapsan y todo este tipo de cosas. Si vamos a la ciudad, pensemos en la ciudad de Mendoza, ¿ustedes se imaginan una ciudad de Mendoza sin árboles? Sería de terror. Y uno piensa, ¿y el árbol es solamente una cuestión estética? No, es una cuestión energética. ¿Cuánta más energía tendríamos que usar en la ciudad de Mendoza si no tuviéramos árboles? Porque en verano, gracias a los árboles, la temperatura es mucho más baja que lo que sería si no los tuviéramos. Gastaríamos muchísimo más energía en procesos, digamos, para usar, todo esto, aire acondicionado que usamos, todo este tipo de cosas, que se reduce su uso porque tenemos árboles. Entonces, el hecho de preocuparme por el árbol enfrente de mi casa es también colaborar con este compromiso ambiental a escala global. Ricardo, usted mencionó más temprano acerca de acelerar este compromiso y hablamos de alguna forma, estamos de acuerdo con el compromiso del ciudadano, pero ¿qué otros organismos deben comprometerse? Bueno, por eso, tenemos que ir a todas las escalas y después entonces comenzar a pensar, digamos, qué otro tipo de cosas tenemos que hacer. Es decir, estamos en una coyuntura donde el elemento clave y vital, digamos, tan importante como la alimentación, una alimentación... A ver, imaginémonos si es posible, si les cabe en la cabeza, 7.000 millones de personas hay en el planeta en este momento. 7.000 millones. Si Argentina tiene 40 millones y somos más de 7.000. El 2010 Naciones Unidas celebraba que éramos 7.000 millones de personas en el planeta. Entonces, bueno, obviamente eso hay que ver cómo hacemos para manejar, para darle vida digna, para darle alimentación, para darle energía. Entonces, la clave fundamentalmente también justamente es la energía. ¿Y qué está demandando el planeta? Por favor, no me llenen más de gases de tipo invernadero. Por favor, vamos a energías alternativas. Y en Mendoza tenemos un sol fantástico, digamos, que podríamos estar usando. Tenemos una capacidad
de energía eólica única en el mundo. Cuando uno mira la distribución de la capacidad de energía eólica, Argentina es uno de los países favorecidos para el desarrollo justamente de todas estas usinas de tipo eólicas que nos podrían estar aportando energía. Es decir, que hay mucho por hacer, podemos hablar a todos niveles. Ahí, a ese nivel ya doña Rosa posiblemente no tiene decisión, claro, pero sí tiene decisión a nivel del Estado, a nivel de grandes empresas, de colaboraciones provinciales, nacionales, programas nacionales. Pero bueno, si pensamos en el agua de la canilla, también se involucra la provincia, también se involucra el Estado. Es decir, todo esto tiene una escala que uno lo comienza desde muy pequeño, pero comienza a aumentar continuamente. Yo se los decía fuera de aire recién, digo, bueno, Miriam decía no hay frontera para esto, ¿no? Y decíamos recién también, bueno, un acuerdo de París donde se busca reducir la emisión de gases, y un presidente de Estados Unidos, uno de los países que mayor emisión de gases tiene, dice, yo de acá me salgo, yo no cumplo con nada de esto. ¿Qué compromiso se puede tener o qué visión positiva se puede tener si eso, digo, no hay un compromiso a nivel internacional, ¿no? De un compromiso. Yo no creo que la salida de Trump, y esta creo que es una transición corta que vamos a tener, espero que tengamos, va a cambiar un poco la sinergia que tiene Estados Unidos como país en también haber desarrollado muchas herramientas y aportado muchas herramientas para reducir la contaminación y el efecto de gases efecto invernadero. Yo creo que las propias empresas tienen conciencia dentro de Estados Unidos, más allá que Trump diga o no diga que saca los pies del Acuerdo de París o no saca los pies del Acuerdo de París. Con respecto a los 7.000 millones que somos, si nosotros consideramos que en promedio se genera 1 kilo de basura por persona por día, estamos hablando 7.000 millones de kilos de basura que se genera por efecto del consumo, solamente de basura urbana, de RCU. Es impresionante nada más, o sea, el negocio de la basura y el poder controlar el RCU a nivel mundial, yo creo que es uno de los grandes desafíos, porque seguimos todavía, pasamos de países como Corea, que estuvieron hace poco acá en Mendoza, donde ya se diseñan las ciudades tipo los supersónicos, con tubos que van por debajo de la tierra a dejar la basura, y como les sobra agua, tienen transporte hídrico de la basura por debajo de la ciudad, seguimiento de los camiones satelitales y de cada bolsita de basura a países como nosotros, que todavía tenemos territorio y seguimos enterrando la basura. Sí, hay 3.000 basurales al aire libre, ¿sí? En el país. Entonces, ¿no? La política que se implementa, se está trabajando en el proyecto GIRSU Área Metropolitana, que no sea solamente las celdas no de seguridad, celdas donde se entierra la basura, sí, con captación de lixiviados, captación de gases, sino poder darle un aprovechamiento energético a ese residuo. Entonces, ahí tenemos generación de energía y un doble efecto beneficioso, porque reducís la emisión de metano por efecto de la descomposición de la basura y lo aprovechás para generar energía. Después, el tema de la cantidad de... Yo siempre decía que yo, y sigo soñando con un mundo que sea eléctrico, pero con electricidad generada a partir de energías limpias, porque si pensamos en un mundo cada vez con mayor consumo de electricidad, autos eléctricos, todos los equipos eléctricos, calefacción eléctrica, que es más limpio, pero ¿de dónde, cómo generamos esa electricidad? Si seguimos generándola a partir de combustibles fósiles, no estamos. Pero tiene que ser una etapa, no puede ser de un día para el otro, de reemplazar todo el consumo de energía actualmente. Una central térmica, le metes energía, genera una central o un conjunto de paneles solares o energía eólica, lleva a un desarrollo. Yo creo que desde la provincia se ha propiciado mucho el tema, se han licitado muchos parques solares, algunos parques eólicos, se ha vuelto al estudio sobre el sosneado de la capacidad que tiene. Entonces son pasos que se van dando. Mientras tanto tenemos que tratar de
los combustibles fósiles que vayamos consumiendo, hacerlo más eficiente y hacer con la menor cantidad de emisiones. Quería quedarme un poco con esto de bueno, la basura y el reciclaje. ¿Se puede pensar en un sistema alternativo? Porque vivimos en un sistema productivo y de consumo basado en la basura, ¿sí? Producimos basura a cada instante. ¿Se puede pensar en un sistema productivo industrial a partir del reciclaje? ¿Es viable? No sé. Yo iba a contestar la otra pregunta, me cambiaste la pregunta. Bueno, vamos. Todavía me tocaba a mí. Yo quería decir una cosa respecto a lo que dijo Ricardo. Primero quiero decir una cosa que se me olvidó decir al principio, que es mi adhesión a Ricardo por la situación que está pasando, que Totalmente. para todos nosotros es un orgullo tenerlo en Mendoza, aunque no es nacido en Mendoza, Ricardo, ¿verdad? En San Rafael. San Rafael. No, en Mendoza. Sí, No en Mendoza. no en Mendoza, no en Mendoza, claro. No, sí, está bien. Lo que pasa es que estuviste mucho afuera, por eso una vez me contabas por qué tenías un acento particular. El tema es que San Ricardo está Rafaelino. pasando una situación particular que somos muchísimos los que adherimos a que Ricardo está pasando por algo que no merece. No la voy a hacer muy larga, pero que hay. Y solidarizar, y creo que todos los que están viendo esto, también de alguna manera buscar solidarizarnos con Ricardo, porque es un personaje ya en Mendoza espectacular. Lo que quería decir es lo siguiente, cuando Ricardo hablaba del tema de las conexiones a nivel global, la globalización de la situación, discúlpame que te cambié la No, bocha, está perfecto. pero vos querías que fuera más informal. Bueno, yo lo estoy logrando. El tema que a mí se me ocurrió, pero que tiene que ver con algo que tiene mucho que ver con la experiencia propia también, es que si bien existe esa conexión global, hay que trabajar mucho en lo local. Cada local, cada situación local tiene particularidades que hasta son culturales, muy fuertes. Por ejemplo, lo que decía Ricardo hace un rato acerca de los árboles, más allá de la situación energética y la situación estética, es un elemento cultural importante. Entonces, al mendocino, por ejemplo, hay que buscar la manera, y para eso tienen una particular papel, digamos, los comunicadores, los que trabajan en temas sociales, el ver cómo esas cosas que queremos lograr a nivel global de la problemática ambiental la podemos trasladar a nivel local, por ejemplo con los mendocinos, con el tema del arbolado y otros temas cercanos. Eso es una reflexión que me surgió cuando Ricardo decía eso, que no invalida lo que él dice, pero que a mí me parece que es muy importante porque la situación local tiene mucho que ver con cómo se pueden lograr resultados que luego tengan una trascendencia mayor de lo que es estrictamente lo local. Alejandro, ¿hay modelos a seguir que mencionás a nivel que podamos tomar de afuera? Modelos a seguir dentro de lo que tiene que ver con... Claro, en ese aspecto, en lo que acabas de mencionar para la provincia, que podemos tomar modelos de afuera para implementar. No conozco, Pero basta simplemente en tener contacto con la realidad de lo que estamos hablando. Y cuando yo hablaba del arbolado y hablaba de esta situación global, pero bajaba al nivel desde que el ama de casa, digamos. Es decir, son todos los niveles que tenemos que ir llevando hacia adelante. Y así como hay buenas tradiciones como es la del arbolado, y que debería, digamos, seguirse respetando, es decir, tendría que ser como una demanda natural que nace con la cultura. También hay otros elementos de cultura que lamentablemente nos llegan por la televisión o por otros temas donde ¿quién va a 2 fiestas seguidas con el mismo vestido? Eso está en la juventud hasta mal visto. Pero tenemos que pensar que esos recursos salen del planeta, que hay un único planeta y que somos 7.000 millones de personas y que a nadie le va a pasar nada aparecer 2 veces con la misma ropa. Este tipo de cosas culturales que hacen hacia el consumo, a que cada vez tenemos que tener más cosas. Entonces uno tiene que evaluar si realmente esas cosas son necesarias, si las necesita, si necesitamos cambiar de auto todos los años, si necesitamos un microondas, si tenemos que tener la última computadora, si es mejor llegar a la universidad en un auto súper nuevo o en bicicleta. Yo me pregunto, este tipo de cosas tenemos que preguntarnos, y eso hacen justamente a este ambiente. No solamente nuestra necesidad, atrás de todo eso que vos estás nombrando hay gente que tiene otras necesidades, el que quiere vender el auto. Ahí es donde nos tenemos que pensar en otras formas de sistemas productivos, que quizás tenemos un sistema productivo de antaño, que ya es viejo, que no va acorde a las necesidades del planeta, a las necesidades del ser humano. Bueno, ahí es donde tenemos que quizás presionar en esos ámbitos más arriba, desde lo que hacemos desde abajo, si lo vamos a poner en una cuestión de jerarquías o de pirámides, ¿no? Sí, yo en eso tengo discúlpame, ahí le achaco mucha responsabilidad
a los estamentos superiores, llamémosle gobierno, Estado, porque creo que desde ahí tienen que bajar cosas fuertes a ese nivel para controlar ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo una vez, y ya lo hago cortita, no quiero hacer muy largo, sí, yo siempre hago referencia a una cosa, no se quiere tener más gases de efecto invernadero, pero cada vez hay más autos en la calle y se fomenta la venta del auto. Sí. Yo tengo auto. No me ¿Seguro? Pero bueno, es un ejemplo, ya está. Bien, seguro, digo, esas cosas tampoco nos vamos a poner de un lado, no sé, moralista si se quiere, porque no es esa la idea, pero sí es repensar en las actividades de cada uno, ¿sí? en cuáles son las reales necesidades de cada uno. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte, ya nos están haciendo señas, así que nos vamos a un corte, los invitamos a que participen por nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Instagram como Distintos Parecidos y en Twitter como @dpCNLU. Quédense ahí, los invitamos a que sigan pensando esto del medio ambiente, del día a día, de qué hacemos, ya venimos. No existen soluciones mágicas ni inmediatas. Las políticas impulsadas por los gobiernos solo pueden tener éxito en la medida que tomemos conciencia, que nos comprometamos. ¿Sabías que cada año se usan 500.000 millones de bolsas plásticas en el mundo? En la última década, produjimos más plástico que en todo el siglo pasado. En algún punto del Océano Pacífico Norte se encuentra una isla de plástico con más de 100 millones de toneladas de desechos flotando a la deriva. Las acciones individuales son fundamentales para atenuar el calentamiento global y el cambio climático. Ahora necesitamos un minuto de su tiempo para decir algo sobre el medio ambiente. ¿Pero qué porquería es eso? ¡Cállense todos! Creo que es un asunto de vital importancia. Pienso diferente. Bueno, los Simpsons dicen presente muchas veces en los clips. Bueno, seguimos hablando del cuidado del ambiente, de qué hacemos en todos los niveles para tratar de cuidar este lugar en el que vivimos todos. 7.000 millones de personas vivimos en el mismo planeta. ¿Cómo hacemos para cuidarlo a diario? ¿Qué acciones mínimas o grandes podemos realizar? Y quería quedarme un poco ahora con esto de, bueno, ya empezamos a hablar de nosotros, de qué hacemos a diario. ¿Qué se hace a diario desde un gobierno, desde los controles, desde los mismos empresarios? Porque las noticias a veces tienen que ver con, bueno, los controles no fueron los realizados, ya nos hicieron los controles que tenían que hacer, el que pudo se avivó y lo hizo de otra manera. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cuáles son las políticas que hay que implementar que sean fuertes y contundentes? Sí, el tema de los controles en la calle es imposible pensar en tener 300, 400 inspectores en la calle, que tampoco serían lo óptimo. No sé cuál es el número óptimo de inspectores, pero yo creo que volvemos al tema de educación y conciencia. No serían necesarios tantos controles si existe conciencia de qué es lo que no se tiene que hacer. Y lo que no se tiene que hacer no se tiene que incumplir con las leyes. Tenemos muchas leyes, mucha regulación en materia de controles industriales, residuos peligrosos, emisiones, relevamiento de fuentes fijas, efluentes de distintos tipos, pero si tenemos una población que tira a las cloacas cualquier cosa y las cloacas colapsan, como colapsó ahora ayer en Godoy Cruz, y realmente es un lago, yo mandé hoy inspectores, es un lago de materia fecal en pleno centro de Godoy Cruz, y la cloaca no tiene 80 años, la cloaca se hizo en los años 80, o sea, está dentro de la vida útil. El mal uso de las cloacas ha provocado eso. ¿Cuál es el mal uso? Tiramos los aceites en las cloacas. Nosotros tenemos desde la DPA, hacemos el control de residuos peligrosos dentro de lo que está aceites minerales, no aceites vegetales. Eso lo controla el municipio, nosotros controlamos todo lo que es aceites minerales, lubricentros en general. Si el lubricentro, en lugar de reciclar el aceite, darlo a un operador de residuos peligrosos que lo filtra y se usa después como combustible alternativo, lo tira a la cloaca no está preparada para recibir aceite,
Entonces va a terminar colapsando, que es como lo que pasó. O tira, porque la cloaca aguanta cualquier cosa. O tiran pintura. Bien. Entonces tiran distintas cosas. Los controles son efectivos en la medida en que cada uno tiene su grado de responsabilidad. Sí tienen que ser muy severas las multas porque somos hijos del rigor. Entonces, si detectamos una falta, un incumplimiento a la normativa ambiental, tiene que ir con una multa que en el caso de las industrias llega al cierre de las industrias. En el caso de el ciudadano común, no existe ese mecanismo. Claro. Vos decías antes el tema del reciclado, del tema de la basura, y que veíamos recién todo el tema de la basura. El 50% de la basura que generamos es potencialmente reciclable. Y el otro 50% es orgánico, que se podría hacer compost y otro tipo de cosas. Pero no todo el plástico es reciclable, no todos los metales son reciclables. Entonces, disponerlos correctamente, no pensemos que cada bolsita de plástico... Yo me acuerdo cuando salieron miércoles, que soy vieja, cuando salió la leche en sachet, porque antes la leche venía en botella de vidrio. Yo también me acuerdo. Mi abuela tejía para ir de compras con las bolsas de los sachets de leche, los cortaba, hacía bollitos y tejía al crochet la bolsa para ir a hacer las compras. Ahora la bolsa la tiramos, ni siquiera sirve después para reciclar ese plástico, porque la conciencia tendría que ser lavarlo, eliminarle la materia orgánica que tiene y en una de esas se puede reciclar. Pero se ha perdido mucho de eso. Yo en casa he puesto ahora para demostrarle a mis hijos lo que generamos de basura. Claro. He puesto el tacho de lo seco. Y el tacho de seco es enorme al lado del de orgánico. Miriam, y en cuanto a esto es reciclaje doméstico, pero digo, un reciclaje a nivel ya productivo, ¿se puede impulsar un sistema industrial eso es economía circular? En base al reciclaje, ¿qué porcentaje hay ya existente y cuánto se puede potenciar de acá en adelante? Y lo repito para todos, si es algo viable o no. Es muy poco lo que se hace actualmente, es más, en Europa, muchos desechos de una empresa es la materia prima de la empresa de al lado. Claro. Entonces, en tema energético, que es muy fácil de utilizar, aquellas empresas que por su proceso generan procesos exotérmicos con generación de calor, generalmente la empresa de al lado les está comprando porque necesita ese calor en su proceso. Por ejemplo, una empresa que tiene que secar vigas de hormigón, utiliza la energía de la de al lado para hacerlo. Pero hay muy poco se está utilizando. Yo creo que el concepto de economía circular, de achicar el círculo, de reusar y reutilizar el producto en general, por ahí la escoria de fundición de una empresa que hace fundición le sirve para hacer moldes a otra. Bien, ¿y es viable hoy en la provincia de Mendoza eso, por ejemplo? ¿Cómo lo ves, Ricardo? Realizar... Bueno, en el mundo todo es reciclable. Podemos reciclar, digamos, con fuerza, con decisión, reciclar muchos de los productos, digamos, que generamos y que normalmente tiramos. Fundamentalmente, digamos, es todo un proceso que está asociado a un proceso cultural, a un proceso de decisiones, donde, vuelvo a insistir, la responsabilidad no siempre pasa por quien gobierna, quien tiene, o del país más desarrollado. Estamos en un proceso global donde todos tenemos que participar y donde todos tenemos que aportar justamente a estos procesos de reciclaje. Pero a mí me gusta más pensar, digamos, en esta relación, y volví a insistir, aunque Miriam por ahí desacuerda conmigo, de cuál es el consumo, cuál es lo que necesitamos como seres humanos, porque toda la generación de basura está fuertemente asociada al consumo. Y entonces, si uno piensa que, por ejemplo, la cantidad de basura, cuando la dividimos en 7.000 millones, es 1 kilo por persona, pero que un americano, debido a su poder, capacidad de ingreso, genera
30 veces más basura que alguien pobre de África, y nosotros estamos generando 10 veces más que alguien, que gente con muy bajos recursos, se ve claramente que hay una relación muy directa entre esta capacidad de consumo, pero una capacidad de consumo a veces mal entendida, y que tenemos que corregir y tenemos que verlo. Es decir, un mundo, digamos, en el cual está basado, digamos, en un capitalismo que lo que necesita es consumo para funcionar, nos va a traer problemas. Esto nos va a traer problemas cuando pensemos. Entonces, yo quiero volver al nivel local, y yo sueño con una Mendoza líder regional en energías alternativas. Mendoza tiene toda la capacidad, el recurso humano, su gente, los ingenieros para desarrollar calefones solares, células fotovoltaicas. No necesitamos que venga la Boeing, eso va a dar trabajo a un montón de gente, a un montón de empresas. La energía es algo que está demandando el planeta y que es uno de los grandes problemas. Y si vamos en ese camino, podemos justamente contribuir a estos problemas globales. En este momento no estamos solos y no todo depende de Mendoza, pero sí, digamos, tenemos que ser conscientes en este mundo con problemas ambientales, que hay soluciones y que tenemos que escuchar ese mensaje, porque eso también puede ser una de las posibilidades de crecimiento de nuestra región, ¿no? Alejandro, como bien mencionan, ¿no? A nivel local, en Mendoza nos encontramos transitando el 8º año de lo que tiene que ver con emergencia hídrica, y podemos hablar un poco de reutilización del agua. ¿Se está trabajando en eso? Sí, justo vos sabés que estaba pensando cuando hablaba Miriam, y bueno, también cuando hablaba Ricardo, en el tema del agua, para traer un ejemplo a nivel local de todo este tema que estamos viendo, que tiene que ver justamente con el sistema de irrigación que hay en Mendoza, que es algo muy particular. O sea, se replica en muchos otros lugares del país algo similar, pero con la intensidad, con la prolijidad y otros adjetivos que podríamos ponerle que se hace en Mendoza, no hay muchos. Y por ejemplo, respecto del tema que estábamos mencionando, existe el tema de, primero, bueno, ganar eficiencia en el uso del agua. Eso está claro, y es tratar de aprovechar lo mejor posible el agua que está circulando, lo mismo que si se extrae de un acuífero, lo cual también es problemático desde el punto de vista de no agotarlo, pero sobre todo quería hacer referencia al tema de las áreas de reuso. Por ejemplo, áreas en las cuales se utiliza, ni siquiera se le puede llamar agua, se le llaman líquidos que salen de las plantas como Campo Espejo y Paramillos en Mendoza, que son conducidas con un tratamiento que le hace AISAM, por supuesto, previamente, son conducidas y una vez tratadas a través de una serie de lagunas de oxidación, son conducidas a sectores donde se las utiliza para el riego. Entonces ahí tenemos un ejemplo. Por supuesto que vos me dirás, bueno, pero ¿qué tipo de agua será eso? ¿Qué tipo de líquidos serán? Efectivamente, no es para regar a lo mejor una planta que vos vas a consumir, el fruto, claro. Pero sí claramente para cierto tipo de cultivos, forestales y algunos también de consumo no directo de que toquen el vegetal, el agua, y pueden ser utilizados, y eso es un ejemplo un poco de que en Mendoza, en función de la extrema escasez que tenemos, hacer una reutilización de algo y hacerlo de una manera distinta, pero que es útil y eficiente. Esos son los que se llaman los áreas de cultivo restringido especiales, ACRE, que son particularmente comandados por el Departamento de Irrigación y que tienen inspecciones de cauce aguas abajo, que hacen el riego de ciertos cultivos con mientras sea permitido, con ese tipo de efluente que es generado. Así que creo que es un lindo ejemplo de la temática que hemos mencionado, particularmente en el caso del agua. Bien. Bueno, hay que ir cerrando. La verdad que ha sido un programa muy lindo. Ojalá hubiéramos podido también pasar los cortes, ¿no? Porque ha sido un programa que nos ha llevado a reflexionar más allá de la temática en sí misma, ¿no? Porque nos ha hecho pensar, bueno, en qué sistema vivimos, en qué necesitamos realmente, qué no necesitamos, qué exigimos para también... O sea, ¿y qué hacemos para después poder exigir, ¿no? Digo, existe a veces mucho escepticismo a nivel, de los organismos gubernamentales, bueno, pero también los tres creo que han coincidido en esto de, bueno, todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto, y a partir de ahí, obviamente, si uno cumple con eso, poder exigir está buenísimo. Les agradezco muchísimo que hayan venido, está buenísimo que se puedan plantear estas cosas. Por supuesto, a quienes tienen la responsabilidad, bueno, seguir trabajando sobre lo mismo, Miriam, esto de las energías renovables, como lo dice Ricardo, sobre el agua seguir trabajando, como dice Alejandro,
Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo que hayan venido. Miriam, muchísimas gracias por haber estado presente. Se hizo muy corto y... Muy corto. Hay que seguir trabajando sobre este tema. Esto es el trabajo día a día para concientizar y para que entre todos podamos sacar. No hay normativa más estricta que pueda haber si la persona no lo quiere cumplir y no está educado para hacerlo. El compromiso de volver a seguir hablando de este tema, por supuesto, y concientizar al respecto. Alejandro, muchísimas gracias. No, gracias Miriam, a ustedes, pasamos muy bien. Muy gracias. Miriam, muchísimas gracias por haber estado presente. Ricardo, muchísimas gracias también. Como siempre. Muchas gracias. No nos queda tiempo, claramente, bueno, fue corto. Agradecerles a ustedes que han estado del otro lado y por supuesto By Deep, que me viste como todos los días, y nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Nuevamente, asumimos el compromiso de seguir tocando aquellos temas que nos hagan pensarnos y seguir pensando cómo podemos hacer para que esto sea un poco mejor todos los días para todos. Nos vamos hasta mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos, por supuesto por Señal U. Chau. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie.